En el verano abrasador de 1995, en un rincón olvidado de la Sierra Madre Oriental, se encontraba San Jerónimo del Río, un pueblo donde la pobreza marcaba cada rincón y la esperanza era un lujo reservado para los ilusos. Aquí vivía Dolores Martínez, una mujer de 40 años, con rostro curtido por el sol y el peso de los años, que criaba sola a su hija Elena de apenas 12. Dolores había enviudado joven cuando su esposo, Ignacio, murió aplastado por un derrumbe en la mina local. Desde entonces, sobrevivía vendiendo flores en el mercado, un negocio que apenas alcanzaba para alimentar a su hija y pagar las deudas que Ignacio había dejado. Elena era una niña brillante, pero callada, que pasaba las tardes en la humilde casita de adobe, leyendo libros que le prestaba la maestra de la escuela, doña Socorro, una anciana amable que veía en la pequeña un talento único. Dolores, aunque quería a su hija, siempre llevaba consigo una amarga mezcla de resentimiento y desesperación. Sentía que la llegada de Elena había truncado su juventud, un sentimiento que ocultaba tras una máscara de responsabilidad. En San Jerónimo, donde todos sabían todo de todos, un hombre destacaba por su presencia intimidante, don Arturo el Caimán Pérez, un prestamista local con conexiones con grupos criminales que operaban en la región. Su figura, alta y corpulenta, dominaba el mercado, y sus ojos oscuros parecían perforar a quien osara enfrentarlo. Dolores, desesperada por mantener el techo sobre sus cabezas, había acudido a él un año atrás para pedir un préstamo. Las tasas eran absurdas, y las amenazas, veladas pero efectivas, aseguraban que nadie dejara de pagar. Dolores había intentado cumplir, pero las flores no daban para tanto, y las deudas se acumulaban. En una visita a su casa, el Caimán le dejó claro que no toleraría más retrasos. Fue en ese momento que entraron en escena dos personajes clave: René el Mudo Sandoval, un lugarteniente de Arturo conocido por su lealtad ciega y su crueldad, y Carmen Estrada, una mujer joven con una historia tan oscura como su mirada. Carmen actuaba como intermediaria en los negocios turbios de Arturo, y su habilidad para manipular a las personas la hacía indispensable. Carmen notó a Elena cuando acompañaba a su madre al mercado y rápidamente comprendió su potencial. Era una niña hermosa, con rasgos finos que destacaban en un lugar donde la vida dejaba cicatrices visibles en todos. Carmen le propuso a Arturo una idea que a Dolores le cambiaría la vida para siempre. Una noche, mientras Dolores intentaba dormir, escuchó golpes en la puerta. Era Carmen, con una oferta perturbadora. «Tu deuda es grande, Dolores, pero hay una manera de saldarla. Tu hija». Dolores, horrorizada, rechazó la idea de inmediato. Pero Carmen y Arturo sabían cómo quebrar a las personas. En los días siguientes, Dolores recibió amenazas cada vez más directas, y una tarde encontró a su perra envenenada frente a la casa. Finalmente, un incidente acabó por empujarla al abismo. René el Mudo apareció en el mercado y con una brutalidad contenida, volcó su puesto de flores, dejando claro que la próxima vez sería su casa la que terminaría destruida. Con lágrimas en los ojos y el corazón dividido entre el amor y el miedo, Dolores aceptó. Carmen arregló todo. Una noche oscura, sin luna, Dolores llevó a Elena al rancho de Arturo, a las afueras del pueblo. Elena, que desconocía lo que estaba ocurriendo, pensó que visitaban a unos parientes lejanos. Dolores apenas pudo sostenerle la mirada cuando Carmen la recibió con una sonrisa fría. Con un apretón de manos y un sobrelleno de dinero, Dolores entregó a su hija y regresó a casa con el alma hecha pedazos. El pueblo, aunque sospechaba, no habló. En San Jerónimo, la ley era un concepto vago y los hombres como Arturo eran quienes dictaban las reglas. Sin embargo, hubo quienes no pudieron ignorar lo que había ocurrido. Doña Socorro, la maestra, notó la ausencia de Elena en la escuela y comenzó a hacer preguntas. Pedro Hernández,
el dueño de la tienda del pueblo, recordó haber visto a Carmen en compañía de Elena aquella noche y empezó a atar cabos. Sin embargo, sería un forastero, el periodista Jacinto Robles, quien abriría una caja de Pandora. Jacinto había llegado a San Jerónimo, investigando los nexos entre grupos criminales y la explotación minera en la región. Su presencia era tolerada por algunos y odiada por muchos. Cuando escuchó rumores sobre la desaparición de una niña, supo que había algo más que simple abandono en la historia. Jacinto Robles había vivido suficientes años al filo de la ley para reconocer cuando alguien intentaba ocultar algo grande. Su llegada a San Jerónimo del Río había sido discreta, pero su presencia pronto incomodó a los líderes locales. Era un hombre alto y delgado, con el rostro marcado por pequeñas cicatrices que sugerían una vida de conflictos. Trabajaba para un pequeño periódico en Monterrey que tenía la osadía de investigar temas que otros medios ignoraban. Jacinto sabía que la minería y el crimen organizado en esa región estaban conectados, pero lo que no esperaba era encontrar un caso tan perturbador como el de Elena. El periodista empezó a preguntar por la niña desaparecida, y el silencio sepulcral del pueblo confirmó que había tropezado con algo peligroso. Sin embargo, no todos eran indiferentes. Doña Socorro, con el corazón partido por la desaparición de su alumna más prometedora, decidió contarle lo poco que sabía. Recordaba a Carmen Estrada, observando a Elena en el mercado, y cómo Dolores había comenzado a comportarse de manera extraña en las semanas previas. «No tengo pruebas, joven», le dijo con la voz temblorosa. «Pero esa mujer, Carmen, y ese Arturo no traen nada bueno». Jacinto decidió seguir el rastro de Carmen, una tarea que resultó más difícil de lo esperado. Carmen era astuta y sabía cómo cubrir sus huellas, pero no era infalible. Jacinto averiguó que Carmen solía frecuentar una cantina llamada la Cueva del Diablo, un lugar sórdido en las afueras del pueblo donde se reunían los matones de Arturo. Allí conoció a uno de los personajes más contradictorios de esta historia, Joaquín el Flaco Ruiz, un joven que trabajaba como camarero en la cantina, pero que, en el fondo, soñaba con escapar de la miseria y el crimen. Joaquín, apenas mayor de 20 años, había visto más de lo que cualquier persona debería ver en una vida. Conocía a Carmen y a René, y aunque temía represalias, algo en la determinación de Jacinto lo convenció de hablar. Le contó que Carmen había llevado a Elena al rancho de Arturo, un lugar que todos sabían era un centro de operaciones criminales. Joaquín también mencionó algo inquietante. Había oído a René hablar de trasladar a la niña nueva a otro estado para algún trabajo especial. Aunque no entendía exactamente a qué se referían, su tono lo hacía imaginar lo peor. Mientras tanto, Dolores Martínez vivía consumida por la culpa. Cada noche la pasaba en vela, atormentada por los recuerdos de Elena. Había intentado justificar su decisión diciéndose que lo había hecho para protegerse a ambas, pero sabía que era una mentira. El dinero que Arturo le había dado apenas había servido para cubrir sus deudas, y ahora vivía con el miedo constante de que alguien descubriera lo que había hecho. Su vecina, Marta, una mujer chismosa y malintencionada, comenzó a notar el cambio en Dolores y se dedicó a esparcir rumores. En poco tiempo, todo San Jerónimo murmuraba sobre la posibilidad de que Dolores hubiera vendido a su hija. Uno de los personajes más complejos de esta historia era el sacerdote del pueblo, el padre Gabriel. Aunque tenía buenas intenciones, era un hombre temeroso que prefería evitar conflictos con los poderosos. Sin embargo, cuando Dolores acudió a confesarse y entre sollozos insinuó lo que había hecho, el sacerdote enfrentó una crisis moral. Por un lado, estaba su obligación de mantener el secreto de confesión. Por otro, sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Decidió actuar indirectamente, animando a Jacinto a seguir investigando sin revelar lo que sabía.
El crimen se tornaba más oscuro con cada pieza del rompecabezas. Jacinto, armado con la información de Joaquín, decidió acercarse al rancho de Arturo para observar de cerca. Sabía que estaba jugando con fuego, pero también sabía que no podía detenerse. Se escondió en las colinas cercanas, utilizando su cámara para documentar el movimiento de personas y vehículos. Una noche, vio algo que le heló la sangre. Un grupo de hombres armados subiendo a una niña a una camioneta negra. Aunque no podía ver su rostro, estaba seguro de que era Elena. Decidió seguir la camioneta a distancia, utilizando su viejo auto. El vehículo lo condujo a un camino de terracería que llevaba a una bodega abandonada en las afueras de un pueblo vecino. Allí, Jacinto observó cómo la niña era entregada a un grupo de hombres que claramente no eran de la región. Sacó tantas fotos como pudo antes de ser descubierto por uno de los guardias, quien lo persiguió con violencia. Jacinto logró escapar, pero no sin antes sufrir un golpe que le dejó una herida en la cabeza. Herido pero determinado, Jacinto regresó a San Jerónimo y decidió compartir su información con una persona que, aunque dudosa, podría ser de ayuda: el comandante Arrieta, jefe de la policía local. Arrieta era un hombre corpulento y de modales toscos, conocido por su corrupción. Sin embargo, Jacinto sabía que tenía un punto débil: su ambición. Arrieta aspiraba a ser promovido a una posición de mayor poder, y Jacinto le ofreció una oportunidad de oro. Si resuelves este caso y rescatas a la niña, te aseguro que los medios te convertirán en un héroe nacional, le dijo. Arrieta, aunque reticente, aceptó, más por interés propio que por un verdadero sentido de justicia. Mientras tanto, Carmen y René comenzaron a sospechar que alguien los seguía. Carmen, siempre un paso adelante, decidió cambiar sus planes y adelantó la entrega de Elena a sus nuevos dueños. La tensión en el pueblo crecía a medida que los rumores sobre la desaparición de la niña se mezclaban con el temor a las represalias de Arturo y su gente. Dolores, consumida por el remordimiento, finalmente rompió su silencio y acudió a Jacinto, confesando todo lo que había hecho. Su testimonio resultó ser la pieza clave para convencer a Arrieta de actuar. El momento decisivo estaba cerca. Jacinto, Dolores y Arrieta prepararon un plan para interceptar la próxima transacción en la bodega. Lo que no sabían era que Carmen también había preparado una trampa para quienes osaran intervenir en sus negocios. La confrontación que seguiría sería el punto de no retorno para todos los involucrados. La noche en que el plan de Jacinto y Arrieta llegó a su punto de ejecución, San Jerónimo del Río parecía contener la respiración. Dolores, a pesar de su terror, insistió en acompañar al grupo al lugar del intercambio. No soportaba la idea de quedarse atrás mientras su hija enfrentaba un destino incierto. Arrieta, aunque reacio al principio, permitió su participación al darse cuenta de que podría usarla como testigo en caso de que necesitaran pruebas adicionales. En el fondo, sabía que el rescate de la niña no solo lo beneficiaría políticamente, sino que también sería una forma de redimirse, aunque fuera parcialmente, de sus años de corrupción. Jacinto había pasado las horas previas a la operación, repasando las fotografías y notas que había recopilado. Sabía que enfrentarse a Arturo, Carmen y sus secuaces era jugar con fuego, pero también entendía que era su única oportunidad de salvar a Elena. Mientras tanto, en el rancho de Arturo, Carmen ultimaba los detalles del traslado. La niña había sido mantenida en un cuarto oscuro, con apenas comida y agua. Aunque Elena había intentado mantenerse fuerte, la desesperación empezaba a apoderarse de ella. Recordaba a su madre con una mezcla de amor y traición, sin entender por qué la había dejado allí. Carmen supervisó personalmente los preparativos. Había recibido órdenes de Arturo de acelerar el intercambio con un grupo de tratantes, de personas que operaban en el norte del país. La bodega donde se realizaría el encuentro estaba situada a unos 15 kilómetros del pueblo.
rodeada por un paisaje desolado que parecía ideal para ocultar cualquier actividad ilícita. Carmen, siempre meticulosa, había dispuesto una escolta armada para garantizar que todo saliera según lo planeado. Por otro lado, René el Mudo, fiel a Arturo y brutal como pocos, había comenzado a sospechar que algo estaba por suceder. No confiaba del todo en Carmen y resentía su posición de privilegio dentro del grupo. Aunque le debía su lealtad a Arturo, René veía en la operación un riesgo innecesario, sobre todo porque los rumores sobre Jacinto y sus indagaciones habían llegado a sus oídos. Para René, la solución era simple: eliminar cualquier amenaza antes de que se convirtiera en un problema. Esa misma noche, mientras Carmen se ocupaba de los preparativos, René salió del rancho con la intención de buscar a Jacinto y silenciarlo para siempre. Mientras tanto, Jacinto y Arrieta reunieron a un pequeño grupo de policías municipales. Aunque la mayoría de los agentes estaban mal entrenados y peor equipados, Arrieta logró convencerlos de que este operativo era una oportunidad para cambiar la percepción que el pueblo tenía de ellos. «Es ahora o nunca, muchachos», les dijo, intentando inspirarlos. Sin embargo, el miedo era palpable. Todos sabían que enfrentarse a Arturo y su gente no era solo peligroso, sino que también podía tener repercusiones para sus familias. La operación comenzó a tomar forma en las primeras horas de la madrugada. Dolores, temblando de ansiedad, se aferraba a la esperanza de recuperar a su hija, aunque sabía que el precio de su traición podría ser su vida. Jacinto, armado solo con una grabadora y su cámara, seguía documentando cada paso del proceso, consciente de que cualquier prueba podría ser crucial si lograban sobrevivir. La bodega era un lugar lúgubre, rodeado por una densa maleza y caminos polvorientos. Carmen llegó al lugar con 2 camionetas llenas de hombres armados, mientras que René, todavía paranoico por la posible intervención de Jacinto, decidió patrullar los alrededores antes de unirse al grupo. Elena fue llevada dentro de la bodega, con las manos atadas y los ojos cubiertos. Aunque no podía ver lo que ocurría a su alrededor, podía sentir la tensión en el aire. Cuando Jacinto, Arrieta y su equipo llegaron a las inmediaciones de la bodega, comenzaron a desplegarse en posiciones estratégicas. Dolores, incapaz de quedarse en el vehículo, insistió en acercarse al lugar. Arrieta la dejó acompañarlos, pero le advirtió que debía permanecer en silencio. Sin embargo, Dolores tenía otros planes. Apenas divisó a Carmen entrando en la bodega, salió corriendo hacia el lugar, gritando el nombre de su hija. El caos estalló de inmediato. Los hombres de Carmen abrieron fuego, obligando a los policías a retroceder y buscar cobertura. Jacinto, en medio del tiroteo, logró esconderse detrás de una pila de madera, capturando todo con su cámara. Arrieta, aunque inicialmente temeroso, logró organizar a sus hombres para devolver el fuego. René, al escuchar los disparos desde su posición, corrió hacia la bodega, convencido de que su intuición había sido correcta. En el interior, Carmen ordenó que se llevaran a Elena a una de las camionetas, pero Dolores logró interceptarlos. Con una fuerza que nadie esperaba, la madre se lanzó sobre uno de los hombres que intentaba arrastrar a su hija, mordiendo y arañando como una fiera. Carmen, furiosa, sacó un arma y apuntó directamente a Dolores, pero antes de que pudiera disparar, Arrieta irrumpió en la bodega con varios agentes, logrando neutralizar a algunos de los hombres de Arturo. El enfrentamiento alcanzó su punto más crítico, cuando René apareció, disparando sin miramientos. Aunque logró herir a 2 agentes, fue finalmente abatido por Arrieta, quien lo reconoció como el principal brazo armado de Arturo. Carmen, al verse superada, intentó escapar, pero fue detenida por Dolores, quien en un acto de desesperación la golpeó con una tabla de madera, dejándola inconsciente. Cuando la bodega finalmente quedó en silencio, Jacinto salió de su escondite para documentar las consecuencias. Elena, todavía temblando, fue liberada por su madre,
quien no podía dejar de llorar y pedir perdón. Arrieta, con una mezcla de orgullo y agotamiento, ordenó a sus hombres asegurar el área y arrestar a los sobrevivientes. El operativo fue un éxito, pero las repercusiones apenas comenzaban. Jacinto sabía que Arturo no se quedaría de brazos cruzados, y Dolores entendía que su confesión la pondría en el centro de un escándalo que cambiaría su vida para siempre. Sin embargo, en ese momento, lo único que importaba era que Elena estaba a salvo. La justicia, si es que podía llamarse así, estaba a punto de ser puesta a prueba en San Jerónimo del Río. La noche era espesa, el aire denso y cargado de presagios. Jacinto, con una venda improvisada en la cabeza que ocultaba la herida de su enfrentamiento anterior, repasaba mentalmente cada detalle del plan que había trazado junto al comandante Arrieta. Dolores estaba sentada a un lado, con las manos temblorosas, su rostro marcado por el cansancio y la culpa. A pesar de su fragilidad, había encontrado el coraje para unirse al grupo, decidida a hacer lo que fuera necesario para rescatar a Elena. Arrieta, armado hasta los dientes, mostraba un extraño entusiasmo. No era el deber lo que lo movía, sino la posibilidad de ganar notoriedad. Su ambición se reflejaba en cada uno de sus movimientos, calculados y fríos. Mientras tanto, en el rancho de Arturo, Carmen daba órdenes a René y a sus hombres. Había recibido un aviso de uno de sus informantes. Alguien estaba husmeando demasiado cerca de sus negocios. Carmen, siempre pragmática, sabía que no podía dejar cabos sueltos. Ordenó reforzar la seguridad de la bodega donde se encontraba Elena y personalmente supervisó los preparativos para la entrega de la niña. Su mente funcionaba como un reloj, evaluando riesgos y alternativas. René, a su lado, asentía en silencio. Era un hombre de pocas palabras, pero su mirada helada y su brutalidad lo hacían temible. Entre los dos, formaban una combinación letal que había mantenido a Arturo en la cima del mundo criminal de San Jerónimo. En la bodega, Elena estaba sentada en un rincón, abrazándose las rodillas. Había intentado mantenerse fuerte, pero los días de encierro y el miedo constante habían comenzado a quebrarla. Recordaba las palabras de su madre antes de dejarla con Carmen y las repasaba una y otra vez, buscando algún indicio de esperanza. «Es temporal, Elena. Todo estará bien». Pero nada estaba bien. Había escuchado fragmentos de conversaciones entre los hombres que la vigilaban, palabras como traslado y cliente. Aunque no entendía completamente lo que significaban, sabía que su situación era peligrosa. El comandante Arrieta reunió a sus hombres en una pequeña estación de policía a las afueras del pueblo. Aunque la mayoría eran incompetentes o corruptos, algunos, como el joven agente Torres, mantenían una chispa de idealismo que los hacía destacar. Torres era un novato que había llegado a San Jerónimo con la esperanza de marcar la diferencia, pero rápidamente se había dado cuenta de que sus superiores no compartían sus principios. Sin embargo, al enterarse de la operación para rescatar a Elena, no dudó en ofrecerse como voluntario. Aunque desconfiaba de Arrieta, sabía que esta era su oportunidad de hacer algo significativo. El grupo salió al anochecer, utilizando vehículos indistintivos para evitar alertar a los hombres de Arturo. Jacinto iba en el asiento trasero de una camioneta junto a Dolores, quien sostenía una foto de Elena como si fuera su amuleto. Nadie hablaba. La tensión era palpable. Sabían que enfrentarse a los hombres de Arturo no sería fácil y que las probabilidades de éxito no estaban a su favor, pero también sabían que no podían quedarse de brazos cruzados. Carmen, por su parte, había movilizado a sus propios hombres. Había dado órdenes claras. Si alguien se acercaba a la bodega, debía ser eliminado. René se encargó de distribuir las armas entre el grupo, y Carmen, siempre precavida, revisó personalmente el perímetro de seguridad. Aunque confiaba en su capacidad para manejar cualquier situación, no podía ignorar una sensación de inquietud que la había acompañado todo el día. Era como si algo,
más allá de su control, estuviera a punto de desmoronarse. El convoy de Arrieta llegó a las inmediaciones de la bodega poco antes de medianoche. Se dividieron en dos grupos, uno liderado por el comandante y el otro por Torres. Jacinto y Dolores permanecieron en el vehículo, observando desde la distancia. El plan era simple en teoría. Uno de los grupos distraería a los guardias mientras el otro se infiltraba en la bodega para rescatar a Elena. Sin embargo, las cosas rara vez salían como se planeaban. El primer disparo resonó en la oscuridad, rompiendo el silencio como un trueno. Arrieta había subestimado la vigilancia de los hombres de Carmen y el enfrentamiento se volvió caótico en cuestión de segundos. Torres, movido por su valentía, logró neutralizar a uno de los guardias y avanzar hacia la entrada de la bodega, pero fue recibido por una lluvia de balas que lo obligó a retroceder. Arrieta, furioso, gritaba órdenes mientras intentaba mantener a su grupo unido, pero la superioridad numérica y la preparación de los hombres de Carmen complicaban la situación. Dentro de la bodega, Elena escuchaba el caos afuera y sentía que el miedo la paralizaba. Uno de los guardias que la custodiaban salió corriendo para unirse al enfrentamiento, dejando solo a su compañero. Fue en ese momento que ocurrió algo inesperado. Joaquín, el joven camarero de La Cueva del Diablo, apareció en la bodega. Había seguido a los hombres de Carmen en secreto, movido por un extraño sentido de lealtad hacia Jacinto y el deseo de redimirse. Con una destreza sorprendente, desarmó al guardia que quedaba y liberó a Elena. «Tenemos que salir de aquí ahora», le dijo, tomándola de la mano. Mientras tanto, afuera, la balacera continuaba. Carmen, desde una posición elevada, dirigía a sus hombres con precisión militar, pero su confianza se quebró cuando escuchó por radio que Elena había sido liberada. Furiosa, ordenó a René que interceptara a Joaquín y a la niña antes de que pudieran escapar. René, con su habitual determinación, se lanzó hacia la bodega. Lo que siguió fue un enfrentamiento feroz en el que Joaquín, armado solo con una pistola que había tomado del guardia, logró ganar tiempo suficiente para que Elena pudiera esconderse entre los matorrales cercanos. Finalmente, Jacinto y Dolores, alertados por los disparos en la bodega, corrieron hacia el lugar. Fue Dolores quien encontró a Elena, escondida y aterrorizada, y la abrazó con una fuerza que parecía querer reparar todo el daño que había causado. Pero la reunión fue breve, ya que los hombres de Carmen seguían acechando, y la situación estaba lejos de estar bajo control. La llegada de refuerzos policiales, alertados por Torres, marcó un punto de inflexión en el enfrentamiento. Aunque Carmen y René lograron escapar, varios de sus hombres fueron capturados, y la operación criminal en San Jerónimo quedó expuesta. Arrieta, aunque herido, se apresuró a tomar el crédito por el éxito de la misión, mientras Jacinto y Torres se aseguraban de que Dolores y Elena estuvieran a salvo. Sin embargo, la historia estaba lejos de terminar. Carmen y René, ahora fugitivos, juraron vengarse, y mientras Dolores y Elena intentaban reconstruir sus vidas, sabían que las cicatrices de aquella noche nunca desaparecerían por completo. La mañana después del enfrentamiento trajo un silencio tenso a San Jerónimo del Río. El polvo de la balacera aún parecía suspendido en el aire, y los rostros de los habitantes reflejaban una mezcla de miedo y esperanza. Por primera vez en años, alguien había desafiado abiertamente a Arturo, el Caimán, Pérez y su red de colaboradores, y aunque las heridas eran profundas, había un atisbo de justicia en el ambiente. Sin embargo, la historia aún tenía cabos sueltos, y la sombra de Carmen Estrada y René Sandoval seguía pesando sobre el pueblo. Elena fue llevada a un pequeño hospital en la ciudad vecina para recibir atención médica y psicológica. Aunque no había sufrido daños físicos graves, las semanas de cautiverio habían dejado una marca imborrable en su espíritu. Dolores, que apenas se apartaba de su lado,
No podía evitar derrumbarse cada vez que veía a su hija retraída y distante. La culpa seguía carcomiéndola, pero estaba decidida a hacer todo lo posible para enmendar el daño. Fue durante una de esas noches en el hospital cuando Jacinto Robles, cargando consigo su grabadora y libreta, se acercó a Dolores. «Dolores, sé que esto no será fácil, pero necesitamos tu testimonio. Si queremos que los responsables paguen, tienes que contar todo lo que pasó», dijo Jacinto con una mezcla de empatía y urgencia. Dolores, con los ojos enrojecidos, asintió lentamente. Sabía que era hora de enfrentarse a sus demonios. La confesión de Dolores fue desgarradora. Describió con detalle el momento en que Carmen le propuso la transacción, las amenazas constantes de René y Arturo, y la presión que la llevó a tomar una decisión que la perseguiría por el resto de su vida. Su testimonio fue grabado y enviado directamente al fiscal estatal, quien, al escuchar la magnitud del caso, ordenó una investigación formal. Fue un paso crucial, pero también peligroso. Los aliados de Arturo aún tenían influencia, y no pasarían mucho tiempo antes de que intentaran silenciarla. Mientras tanto, Jacinto continuaba su investigación. Aunque había logrado destapar parte de la operación de Arturo, sabía que aún quedaban piezas importantes por descubrir. Con la ayuda del joven agente Torres, comenzó a rastrear las actividades de los hombres capturados durante el enfrentamiento. Uno de ellos, un tal Chuy el Zurdo, había mostrado signos de arrepentimiento mientras estaba bajo custodia. Torres logró convencerlo de colaborar, y lo que reveló fue impactante. Chuy confirmó que Arturo operaba no solo en San Jerónimo, sino en varios estados del norte, y que su red incluía tráfico de personas, extorsión y contrabando. También explicó cómo Carmen había ascendido rápidamente en la organización gracias a su habilidad para negociar con otros grupos criminales. Sin embargo, la información más importante fue el paradero de Carmen y René. Estaban escondidos en una finca remota al otro lado de la sierra, planeando su próximo movimiento. El comandante Arrieta, presionado por los medios y sus superiores, organizó una redada en la finca. Esta vez, la policía estatal y elementos del ejército se unieron a la operación, asegurándose de que no quedaran flecos sueltos. Dolores, aunque aterrorizada, decidió acompañar a Jacinto como testigo en caso de que encontraran a Carmen. Sentía que enfrentarse directamente a la mujer que había destruido su vida era un paso necesario para su redención. La redada comenzó al amanecer, con un despliegue de fuerzas que el pueblo nunca antes había visto. Los helicópteros sobrevolaban la finca, mientras los vehículos militares rodeaban la zona. Carmen y René, alertados por uno de sus espías, intentaron escapar, pero el cerco era demasiado cerrado. René, en un último acto de desesperación, abrió fuego contra las autoridades, pero fue abatido antes de poder causar daño. Carmen, en cambio, se entregó sin resistencia, mostrando una frialdad que helaba la sangre. Cuando Carmen fue llevada al vehículo policial, sus ojos se encontraron con los de Dolores. Por un breve instante, ambas mujeres se miraron fijamente, como si intentaran descifrar los pensamientos de la otra. «No tengo nada que decirte», murmuró Carmen con desdén antes de ser escoltada al interior de la camioneta. Pero Dolores no necesitaba palabras. En ese momento, supo que el poder de Carmen sobre ella había terminado. El caso de Elena se convirtió en un tema nacional. Jacinto publicó una serie de reportajes que expusieron la corrupción y el alcance de la red criminal de Arturo, lo que llevó a una ola de investigaciones y arrestos en varios estados. Dolores fue llamada a declarar en el juicio contra Carmen y Arturo, un proceso que atrajo la atención de periodistas y activistas de derechos humanos. Aunque Arturo negó todas las acusaciones, las pruebas recopiladas por Jacinto, junto con los testimonios de Dolores y Chuy, fueron suficientes para condenarlo a cadena perpetua. Carmen, por su parte, recibió una sentencia de 30 años por su papel en el tráfico de personas.
Elena y Dolores comenzaron un proceso lento y doloroso de reconstrucción. Dolores consiguió trabajo en un programa gubernamental que ayudaba a víctimas de la violencia, y Elena fue enviada a una escuela especializada donde podía recibir apoyo psicológico. Aunque el camino era largo, ambas estaban decididas a encontrar un nuevo comienzo. Jacinto, por su parte, siguió investigando casos similares, ganándose un lugar como uno de los periodistas más respetados de la región. San Jerónimo, aunque aún marcado por el miedo, empezó a cambiar. La caída de Arturo dejó un vacío de poder que, aunque peligroso, también abrió la puerta a nuevas posibilidades. Doña Socorro continuó enseñando con renovada esperanza, y el joven Torres se convirtió en un símbolo de honestidad dentro de la fuerza policial. Sin embargo, las cicatrices de lo ocurrido permanecerían, recordando a todos los peligros de la impunidad y la desesperación. El destino de Carmen quedó envuelto en misterio. Aunque su condena era clara, surgieron rumores de que había hecho un trato con las autoridades para reducir su sentencia a cambio de información sobre otros líderes criminales. Nadie en San Jerónimo volvió a verla, pero su nombre seguía susurrándose en las esquinas, como un recordatorio de los días oscuros que habían vivido. Dolores y Elena, aunque marcadas por la tragedia, encontraron una nueva forma de vivir. El vínculo entre ellas se fortaleció, y juntas comenzaron a construir una historia distinta, una que no estuviera definida por el miedo ni la culpa. Y aunque el camino hacia la justicia había sido tortuoso, al final, en San Jerónimo del Río, el eco de una decisión judicial marcó el comienzo de una nueva era.